Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es María Virginia Pérez Espinosa. Soy estudiante de Psicología de la Universidad de los Andes en la Facultad de Medicina y este video corresponde a una serie de asignaciones de una materia llamada Psicología Organizacional 2. En este sentido, esta es la segunda parte de un video. Si no lo han visto, vayan a ver la primera parte. Trata sobre los conflictos en las organizaciones. En el primer video, pues di una breboca acerca de la definición de los conflictos en las organizaciones y definir las diferentes em, dinámicas y elementos que convergen dentro este, de estos conflictos que pueden realizarse o que pueden establecerse en una organización. A modo de resumen, pues, los conflictos son un choque de intereses entre dos o varias partes, perdón, y dentro de las organizaciones, pues es sumamente importante el poder analizar, pero sobre todo predecir este tipo de conflictos, ¿ok? Dentro de este video, pues vamos a ir abordando eh, una serie de conceptos y de fases dentro de los conflictos para luego irnos a un caso práctico. Así que pues acompáñenme. Ok, por acá les traigo este modelo escarabajo que es un organigrama. En el primer video pues también se los muestro a modo de presentación sobre lo que vamos a ver en estos videos. Como les decía en el primer video, pues vimos lo que está en la parte amarilla y azul, que es las dinámicas de conflictos dentro de una organización, y la parte azul clara, que es la funcionabilidad del conflicto. ¿Qué podemos sacar de bueno o sí? ¿Cómo podemos hacer funcional este conflicto? Eso lo vimos en el primer video. Ahora, en el segundo video vamos em, a profundizar en las fases del conflicto, que son tres: la intensificación o escalada, que es cuando el conflicto pues sube. Imaginemos que el conflicto es como una montaña, ¿sí? Entonces las personas involucradas en el conflicto van subiendo. La segunda fase es el estancamiento, donde ya llegan como a la cima, sí, a la cima de la montaña, ya no hay a dónde más subir, ya no hay más, eh, sí, como más elementos involucrados. Y luego va la desescalada o el descenso. Las organizaciones, los dirigentes, gerentes, eh, si o demás colaboradores o la organización como tal, pues es la encargada de que este descenso se realice de la forma más amena, agradable y sobre todo beneficiosa no solo para todos los involucrados dentro de la organización, sino para la organización en sí, que esta bajada no sea tan abrupta. Y para finalizar, pues tendremos los hechos sociales en las organizaciones. Como sabemos, todo tipo de organización que involucra a los seres humanos, pues es una organización social. Los seres humanos somos seres sociales, eh, ineludiblemente, y pues por lo tanto, como les decía en el video anterior, esto va a traer consigo conflictos de cualquier tipo de dimensionalidad en la que se desenvuelva el ser humano, por lo que es necesario observar que esto es normal que suceda siempre y cuando se analice de forma correcta y se le saque todo el provecho posible, porque a nivel organizacional y a nivel de cultura, pues de cultura organizacional, se le puede sacar muchísimo provecho y muchísima ventaja, sobre todo lo que es en recursos, a estos diferentes conflictos que puedan surgir en una organización. Ok, dentro de la primera fase del conflicto podemos mencionar la intensificación o la escalada. ¿Qué quiere decir? Un conflicto puede comenzar, por ejemplo, con un malentendido. Y si este malentendido no es abordado específicamente con los involucrados dentro de este conflicto, en el video anterior vimos todos los involucrados dentro de un conflicto.
En este están las personas, el problema y el proceso en el que se desenvuelve el conflicto. Si no se ataca de raíz y no se especifica cuáles son estos factores involucrados en el conflicto, esto va a tender a crecer exponencialmente y los factores se van a multiplicar en número. Es decir, que si al principio en una organización teníamos dos personas involucradas dentro de un conflicto, si este no se ataca o no se resuelve a la brevedad posible, es muy probable que en un futuro cercano no sean dos las personas involucradas, sino que sean cuatro o sean seis o sean ocho. Como les digo, puede crecer de forma exponencial. Asimismo, el problema o la causa en sí, pues también va a crecer. Ya no va a ser un solo problema, sino que es posible que sean dos o tres o cuatro factores de conflictos involucrados en este problema. Y además el proceso o el modo como hay más factores, más individuos involucrados, pues también puede acrecentarse. Entonces, según los teóricos, pues este conflicto va a acrecentarse tanto hasta que llegue a una fase de estancamiento, que es el proceso en el que la escalada ya no tiene para dónde más subir. El problema no tiene más escalas a dónde llegar, porque yo ya lo ha cubierto todo. No puede empeorar más de lo que ya está. Puede que sea porque eh, o alguien lo detuvo, hubo un proceso allí de conciliación de las partes, o porque ya empeoró tanto que ya no hay más recursos para que este problema siga acrecentándose. Recordemos que si es un problema organizacional va a necesitar de recursos. Dentro de las organizaciones todo se maneja con recursos, recurso humano, recurso de tiempo, recurso tecnológico, recurso de conocimiento, incluso para el manejo de los conflictos y el conflicto en sí. Puede que ya el conflicto sea tan grande y ya haya abarcado tanto espacio que ya no haya más recursos para o atacar el conflicto o para que las mismas personas involucradas dentro del conflicto pues sigan acrecentándolo, ¿no? Entonces se llega a la fase de estancamiento, ya no va a empeorar más de lo que está. Esto puede coincidir también con la fase en la que, o bueno, no puede coincidir, coincide de hecho con la fase en la que ya los involucrados ni siquiera están totalmente distanciados, ¿ok? Ni siquiera comparten un lazo en común, así estén dentro de la misma organización. Ya los lazos están tan rotos o tan distanciados, pues que están un involucrado del conflicto en uno y el otro por el otro lado. Y para finalizar con las fases del conflicto, tenemos que la última fase es la fase de reencuentro o conciliación. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta o tomar en cuenta que las tensiones solo van a disminuir si se llegan a diferentes acuerdos o si se utilizan diferentes tácticas de manejo de conflicto o de gerencia de conflicto, ¿ok? Acá les coloqué algunas de estas técnicas, como pueden ser la evitación. Se puede evitar que, por ejemplo, un departamento se comunique con el otro, al menos por cierto tiempo, si las asperezas son muy marcadas, si el conflicto es muy grande. No es el deber ser porque dentro de la organización pues debe haber la mayor transparencia y la mayor comunicación posible. Sin embargo, la evitación pues es una forma de detener la magnitud del conflicto, ¿sí? También está el aconsejar a ambas partes, ¿sí? El conciliar, el mantener una postura de control autocrática, donde un líder o un mediador de tipo autocrático pues concilie las partes involucradas dentro de este conflicto, ¿sí? También está el funcionamiento arbitral, pues que es muy similar. Funciona como un árbitro que está entre las partes involucradas del conflicto y lo que se busca es que ninguna de las dos partes salga con la sensación o con el sentimiento de que perdió algo, de que perdió la batalla o de que perdió el conflicto en sí.
el secreto o el truco está en que ambas partes pues se sientan ganadoras o por lo menos se sientan conciliadas, se sientan escuchadas, porque si no pues el conflicto va a seguir escalando. Y en caso de que ya de verdad no haya conciliación, pues se puede o se debe derivar a otras instancias. Así pues, se debe ver o afrontar el conflicto desde una visión positiva, siempre aplicando lo que se quiere lograr y teniendo en cuenta lo que se quiere evitar, pero sobre todo, pues, sin olvidar eso, el objetivo principal. Con los conflictos, como les decía en el video anterior, son muchos los beneficios que se pueden obtener a nivel psicológico para los colaboradores y a nivel organizacional para la empresa o para la organización, ¿sí? Porque un conflicto o la resolución y el correcto análisis de un conflicto nos va a promover la motivación, nos va a promover la asertividad, la comunicación asertiva, va a abrir canales de comunicación y también nos puede hacer replantear acerca de objetivos, metas y desafíos que antes no se veían, que no se veían antes del conflicto. Entonces, pues es súper interesante ver el conflicto desde una perspectiva positiva, ¿sí? Y utilizando todos estos recursos que los colaboradores pueden invertir en mantener el conflicto, redireccionarlos para que se cree una relación o una solución proactiva dentro del mismo. Para finalizar, acá les traje un caso práctico, lo voy a leer con ustedes. Dice, conflicto entre departamentos. En una empresa de software surgió un conflicto entre el departamento de desarrollo y el departamento de ventas. El problema comenzó cuando el equipo de ventas prometió a un cliente una funcionalidad que aún no estaba desarrollada. El equipo de desarrollo se sintió presionado y frustrado porque no podían cumplir con el plazo prometido sin comprometer la calidad del producto. Ok, este es el enunciado del caso práctico que les traje para el video de hoy. Entonces, es un conflicto que puede ser común dentro de una organización. El departamento de ventas está asegurando o está vendiendo un producto en una cantidad de tiempo determinada que el equipo desarrollador pues no está segura que pueda cumplir con ese plazo. Entonces pues se genera un conflicto. A continuación vamos a ver las posibles formas de resolución y cómo termina todo esto. Vamos a ver. Ok, acá planteo unas soluciones para este conflicto y como lo vamos a ver más adelante luego de leerlas juntas, pues estas soluciones más que resolver este conflicto pues van a garantizar una mejora en la organización. Ya lo vamos a ver. La primera pues es una reunión conjunta que garantice la comunicación abierta entre ambos departamentos y entre los involucrados. Entonces se organiza una relación con ambos departamentos para discutir el problema y entender las perspectivas de cada uno. Es así. En un conflicto organizacional no podemos quedarnos de un lado de la historia o de una parte, bueno, en un conflicto en general. Se debe organizar una reunión con todas las partes involucradas para entender los distintos tipos de vista y para poder realizar un análisis un poco o muchísimo más complejo de la situación y así plantear las siguientes soluciones, que en este caso es el establecimiento de expectativas claras. Luego de esta reunión o en esta reunión se pueden presentar las expectativas que debe tener o que deben saber el equipo de ventas, ¿sí? Que son el manejo del trabajo del equipo de desarrollo de software. Asimismo, pues, se plantea una mejora en la comunicación, se implementan reuniones semanales para que el equipo de ventas y el equipo de desarrollo de software pues tengan una mejor comunicación acerca de los avances del tiempo
o decir del tiempo del proyecto o de las limitaciones del mismo. Y asimismo también se plantea la capacitación que se le ofrece al equipo de ventas sobre las capacidades y las limitaciones técnicas de los productos que se ofrecen en esta organización. Y una vez utilizadas estas herramientas de resolución de conflictos en las organizaciones, pues tenemos como resultado que se mejora la comunicación entre los colaboradores y sobre todo entre departamentos, porque esto puede ser una gran causa de conflicto, la poca comunicación que hay entre un departamento y otro dentro de una organización. También está la reducción de la presión y la frustración en el equipo de desarrollo. Se va a sentir más entendido y con mayor colaboración. Y está finalmente la mayor satisfacción del cliente debido a que la entrega de los productos de alta calidad se hace en los tiempos acordados. No se les miente básicamente ni tampoco se presiona a los demás colaboradores ni al cliente. Para finalizar, pues no tengo más que decirle gracias por llegar hasta aquí, por haber visto la primera y la segunda parte. Esto fue todo sobre las técnicas de resolución de conflictos o conflictos dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias, que estén bien.